Tengan muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con esta tutoría de repaso correspondiente a la tutoría 1 de la asignatura de Introducción a la Pedagogía en la Enseñanza de la Matemática. La reunión está programada para las 8, ¿verdad? Entonces esperaría que al menos 5 minutos antes traten de conectarse para poder dar inicio, ¿verdad? En este momento no hay ninguna persona conectada, ¿verdad? Aparte de mí, ¿verdad? Como tutora. Por eso, ¿verdad? Por eso estoy dejando la grabación, ¿verdad? Por si acaso tienen alguna duda, ¿verdad? Con respecto a la tutoría 1, ¿verdad? Y se ha aclarado en esta tutoría de repaso, pues pueden ver posteriormente, ¿verdad? El video. Antes que todo, disculparme porque el video de la tutoría 1 no está completo. No sé por qué, no, sí grabó, ¿verdad? El tiempo que estuvimos de tutoría, pero a la hora de subirlo a YouTube solo me reconoce como 20 minutos. Entonces, no sé a qué se debió. Pido las disculpas del caso porque realmente no me explico, ¿verdad? Cómo sucedió, porque siempre he grabado con Teams, siempre he grabado, a lo mejor tal vez la señal, ¿verdad? La cobertura que tenía en ese momento, que era bastante débil, eso ocasionó algún inconveniente con la grabación, ¿verdad? Entonces YouTube no reconoce los 20 minutos. Buenas noches, Cindy, un gusto tenerla en esta tutoría de repaso. Buenas noches, Lick. Me disculpa un poco por la tardanza, pero me cayó un enlace hacia otra tutoría así por llamada y pues Entiendo. no me pude meter en esto. Sí, hay bastantes compañeros ahí que reciben también esta materia y están allí, pero no sé si van a recibir clases o qué. Ah, La bueno, verdad me confundió. ok. Pero buenas noches. Bueno, Todos. bueno, Ujú. gracias. Sí, Gracias por informarle, digo, y le agradezco la presencia y vamos a esperar a ver si sus compañeros se conectan, ¿verdad? Mientras tanto, les voy a ir explicando un poco de la tutoría de repaso y después vamos a atender las dudas o inquietudes que tengan, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Disculparme porque la grabación de la tutoría, solamente 20 minutos se lograron subir a YouTube. No entiendo por qué, porque yo tengo la grabación el tiempo que estuvimos en la tutoría, ¿verdad? Que fue como aproximadamente como hora 40 minutos por ahí. Entonces yo la tengo ahí grabada, pero no puedo enviarlo porque es demasiado grande, ¿no? Voy a ver si lo puedo comprimir para ver si se los envío al correo de esa manera. Eh, Les decía que vamos a trabajar con esta tutoría, solamente es como un repaso, ¿verdad? De lo que ya veíamos en la tutoría 1, ¿verdad? Eh, Vamos a esperar unos 5 minutos antes de iniciar con el repaso para que se conecten los demás compañeros, ¿verdad? Si es posible, y entonces iniciamos, ¿verdad?
Buenas noches, Erika. Estamos esperando a sus compañeros que puedan conectarse. Bien, han pasado 5 minutos y estamos esperando que se conectaran, ¿verdad? Después de las 8 han pasado 10 minutos ya, ¿verdad? Y 5 de estar esperando, entonces vamos a dar inicio y a lo mejor posteriormente se pueden ir conectando sus compañeros. Bien, les decía que vamos a hablar de una tutoría, de la tutoría de repaso con respecto a los temas que vimos en la tutoría 1. Hablábamos de educación, ¿verdad? Educación, decíamos que el fin educativo es la formación de hombres libres, conscientes y responsables de sí mismos, ¿verdad? Capaces de su propia determinación, ¿verdad? Entonces, con la educación pretendemos formar hombres de bien, ¿verdad? Hombres libres, que sean pensantes, conscientes y que sean responsables, capaces de adaptarse a la sociedad. Y en esto, dice, consiste el hecho humano de la educación, en la formación de la conciencia moral y en la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Eso es en cuanto a educación. Ahora voy a explicarles un poco los contenidos, ¿verdad? Que vimos, vamos a repasar y al final me hacen ustedes las preguntas y si surge alguna duda, ¿verdad? En el transcurso de que les vaya explicando, ¿verdad? También pueden
pueden interrumpirme y hacer la respectiva pregunta, no sin ningún problema. La educación tiene diferentes características. Una de ellas es el perfeccionamiento humano. La educación lo que pretende es modificar, ¿verdad? Ese perfeccionamiento humano para poder completarlo y hacerlo más óptimo, ¿verdad? Tomando como referencia un modelo ideal de persona y de sociedad. Aunque cada estudiante, ¿verdad? Y cada individuo es libre, ¿verdad? De formarse como él quiera, ¿verdad? No tiene que ser como la persona, el ideal de persona, ¿verdad? Sino que como vaya formándose en la vida, ¿verdad? De acuerdo a su carácter, sus valores, etcétera, ¿verdad? Entonces, en cuanto al perfeccionamiento humano, pues la educación trata, ¿verdad?, de hacer a la persona mejor de lo que es, ¿verdad? No es que vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero sí eh, la educación busca eso, ¿verdad? Ese es el fin, ir perfeccionando al ser humano. Otra característica que tiene la educación es la finalidad de integridad. La finalidad en cuanto a la educación, ¿verdad? Tiene que ver también con el ser humano. Un ser humano que tiene cualidades y dimensiones, ¿verdad? Todas las cualidades y dimensiones que requiere la sociedad, tiene esa finalidad, ¿verdad? Por eso se dice que la educación se dirige hacia el perfeccionamiento integral de la persona, ¿verdad? Un perfeccionamiento integral significa que va a ser en todos los ámbitos, ¿verdad? Va a ser capaz de tener eso, desarrollar, ¿verdad? Esas características cognitivas, morales, afectivas, éticas, sociales, etcétera, ¿verdad? Entonces lo forma de manera integral. Por eso habla de la integridad, ¿verdad? Integralidad, ¿verdad? Por eso tiene que ser integral. La siguiente característica es la influencia. Ya se vio como que la educación es como algo que se basa, ¿verdad?, en las influencias que establecen las personas entre sí, ¿verdad? Si tratándose de un proceso esencialmente racional en el que la comunicación juega un papel bastante determinante, ¿verdad?, hacia el punto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una influencia, ¿verdad? Por eso es que hay algunos dichos que dicen que dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con la educación. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Ahora, la otra característica que tenemos... Ay, perdón, no sé qué está pasando. Pero la presentación se me ha desorganizado. Lick, disculpa que la interrumpa. Puede ser de que alguno de los que estemos recibiendo la tutoría haya tomado el control de la presentación, porque aparece Navarra tomar el control. Ah, entiendo. Bueno. Entonces, no me acuerdo cómo era que hacían para volver o sea, salían de la presentación y la volvían a poner y ya usted tomaba el control.
Ah, bueno, gracias por aclararme ahí. A lo mejor por error, ¿verdad? Hicieron eso de tomar el control, entraron como moderadores y eso les hace tener el control, ¿verdad? Así es que si lo tienen por ahí, me aparece como Yesenia eh, está tomando el control de la presentación. Entonces no sé si pudiera quitar esa opción para poder continuar. Es que no sé, mi teléfono me aparece, solo me aparece 9:10, pero no me aparece como que, o sea, solo me he conectado y no he hecho nada, no sé qué, como yo solo me conecto, no sé qué es lo que tengo que hacer aquí. Entiendo, y bien raro que a usted le aparezca ahí como que tome el control porque entró como invitado, no entra con la cuenta. Entonces, Ah, trate de no mover nada, solo de estar observando ahí para ver qué pasa, ¿verdad? Y si no, porque yo le quito eso del moderador y ya, me lo mueve todo. Moderador 9 y 10 dice. Bueno, vamos a continuar con las características de la educación. La intencionalidad, comunicación y actividad. Bueno, la educación puede y debe abarcar todas las etapas de la vida, ¿verdad? Y no circunscribe solo una, la etapa escolar o la etapa de la universidad, ¿verdad? Sino que debemos estar en constante comunicación. Entonces, en constante educación, ¿verdad? Una educación permanente para la vida. Voy a subir de nuevo la presentación para ver si podemos continuar de esa manera. Entonces nos educamos, ¿verdad? Para la vida y tiene esa intencionalidad. También la educación nos ayuda con la comunicación, ¿verdad? Y a convivir, ¿verdad? Como seres humanos en una sociedad. La otra es la continuidad, una característica muy importante, ¿verdad? La continuidad, hoy en día hemos visto eso reflejado, ¿verdad? A la educación, ¿verdad? La educación siempre ha continuado a pesar de la situación, ¿verdad? Que estamos viviendo en el mundo entero. Entonces, y la última característica es la individualización y socialización. Desde el punto de vista individual, el sujeto adquiere competencias, ¿verdad? Competencias que lo van a formar, que son necesarias y que le permiten la comprensión y el manejo de elementos culturales necesarios para modificar y cambiar su entorno. Y desde el punto de vista social, la educación se concibe como un proceso socializador, ¿verdad? Que procura la adaptación y la incorporación del sujeto a su medio físico y social, ¿verdad? Para socializar con las demás personas. Hablamos del concepto de pedagogía, ¿verdad? Decíamos que pedagogía se puede ver como una ciencia, como un arte o como una técnica. Y una de las definiciones es que es un conjunto de normas, reglas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso educativo. También hablábamos sobre educación en sociedad, ¿verdad? La educación en sociedad, bueno, la educación se concibe como un instrumento que facilita a los ciudadanos la construcción y el desarrollo de unas capacidades para actuar y participar en la sociedad. Y de ello se desprende que la educación es funcional,
ya que posibilita intervenir en la dinámica de la sociedad, resolver conflictos y participar en su construcción. Así, la educación tiene como finalidad la construcción de la identidad personal y la integración en la sociedad en general, ¿verdad? Una de las funciones principales de la educación es esa, ¿verdad? Ayudar a la integración en una sociedad, ¿verdad? Del ser humano, del individuo, después de haberse formado su propia identidad, ¿verdad? La identidad personal, su propia personalidad y características, ¿verdad? La sociedad requiere a la institución educativa y la escuela se vincula a la sociedad, ¿verdad? Está estrechamente relacionado. Las relaciones entre la escuela y la sociedad son mutuas y se establecen a través de algunos aspectos, ¿verdad? De los que ya hablábamos en la tutoría, ¿verdad? Uno de los aspectos es el derecho a la educación. La escuela aporta grandes beneficios como institución social, ya que abarca la totalidad de la población, la universalización de la educación, junto a la construcción de un sistema educativo. Hicieron posible esta conquista social, dice. Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad? Ahora en nuestro país, todos los niños y niñas tienen derecho a la educación. Desde el punto de vista democrático, todos los seres humanos tienen derecho a ser educados también, ¿verdad? Todos tienen derecho a ser educados. Ya depende de cada persona, ¿verdad? El poder, todo lo, como poner en práctica, ¿verdad? Todo eso que adquirió de la educación. Y las sociedades actuales reconocen que la educación forma parte de los derechos inalienables. El otro aspecto es la vinculación al grupo. Las escuelas, la escuela fomenta el sentido de pertenencia a un determinado medio comunitario y valores, ¿verdad? De sus propios rasgos y características. Entonces es importante, ¿verdad?, formar parte de un grupo, ya sea el de nuestro grado, ¿verdad?, nuestros compañeros que comparten, a lo mejor son que de la misma edad, tienen ciertas características similares, ¿verdad? Entonces eso les ayuda, ¿verdad?, a vincularse a un grupo. Y ese es uno de los aspectos importantes de la escuela. El otro es la igualdad de oportunidades. Los centros son los ámbitos donde los alumnos tienen las mismas posibilidades de progresar. Todos tienen las mismas posibilidades de progresar. Todos reciben la misma educación. A todos se les comparten los mismos contenidos, los mismos valores, los mismos, todo, ¿verdad? Entonces ya depende de ellos el progresar, ¿verdad? Cada quien progresa de acuerdo a sus características personales y sociales. Esto como el resumen de lo que fue la tutoría 1, ¿verdad? Entonces les quiero explicar la parte de las preguntas porque todavía hay un tiempo para eso. Bueno, las preguntas que van a responder en esta tutoría o para la tutoría del sábado, considera que la educación es uno de los principales factores para el desarrollo del país y por qué, ¿verdad? Eso según lo que ustedes consideren, ¿verdad? Eso según su pensamiento.
bajo su experiencia, dice, de estudiante de las clases de pedagogía expuestas, ¿cuál o cuáles considera usted que son las que más aportan a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la matemática y por qué? Esta vez su experiencia, no en sí de la clase, ¿verdad?, de pedagogía, sino de la pedagogía que tienen cada tutor que han tenido durante su carrera, ¿verdad?, digámoslo así. Entonces ahí las que ustedes consideren, ¿verdad?, cuáles son las que más aportan al proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática y por qué. La tercera pregunta, ¿considera que la innovación pedagógica sería fundamental para el desarrollo del país y por qué, ¿verdad? Sí, no y por qué. ¿Considera que los factores culturales y lingüísticos determinan la intervención educativa? ¿Sí o no? Y explique. Ahí tienen la fecha límite hasta el domingo, ¿verdad? Pero traten de enviarlo antes, aunque se les da una fecha, un tiempo después, que dicen que son 6 horas, ¿verdad?, del día 5. Pero no esperen a esa fecha, porque generalmente algo pasa, ¿verdad? Se satura la plataforma, se les pierde el archivo, no han guardado, etc. Pasan muchas cosas cuando se entregan al final, entonces traten de hacerlo a la brevedad posible, ¿verdad? Si es posible el sábado en la noche, ¿verdad?, o el domingo, pero en la mañana, si es posible, ¿verdad? Bien, eso es entonces en cuanto a la explicación de la tutoría y la actividad que tienen pendiente. Ahora no sé si tienen alguna duda sobre alguna cuestión, tareas, contenido, etcétera. También les mandé al grupo de WhatsApp un anuncio, ¿verdad?, que se suspenden actividades el próximo fin de semana, 10 y 11 de octubre, porque va a ser el examen de admisión de la universidad, ¿no?, para estudiantes de nuevo ingreso 2021. Por eso se han suspendido esas actividades, ¿verdad?, porque todos los encargados van a estar en eso, ¿verdad? Entonces no hay ni entregas de tareas, ni exámenes, ni tutorías. Por lo tanto, Entonces, ¿sí? Dígame, sí. perdón. Entonces vamos a tener tutoría después de esa semana, 15 días después. Habría que esperar qué dice el coordinador, ¿verdad? Porque como es la semana B, la siguiente tutoría sería, la tenemos programada para el 24, ¿verdad? No. Sí. Sí, para el 24. Entonces, a lo mejor, probablemente lo que va a pasar es que se va a desfasar 15 días más, ¿verdad?, la tutoría, pero porque la semana A no podríamos tenerla porque ya están comprometidos con las otras asignaturas. Así es que probablemente sería hasta el 24 y de ahí tendríamos una a lo mejor el 7 de noviembre, que sería como la tercera que estaba programada para el 24. Pero esto es probable, ¿verdad? Todavía el coordinador no nos ha especificado cómo vamos a reponer eso, pero de que lo vamos a reponer, sí, ¿verdad? Estén seguros que lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra duda o inquietud? Por ahora solo tienen pendientes esta actividad, ¿verdad?, que es la de
la de entregar, perdón, las preguntas de la tutoría, ¿verdad? Para el 4. De ahí no tienen actividades pendientes. No, de ahí el siguiente es el primer control de lectura, pero todavía hay tiempo para eso, ¿verdad? Entonces, bueno, si no tienen dudas, nos quedamos hasta acá y espero poderlos ver la siguiente tutoría y vamos a seguir en contacto, ¿verdad? Cualquier cosa yo les aviso por medio de mensaje o por WhatsApp, ¿verdad? Por más inmediato, cualquier decisión que se haya tomado con respecto a la modificación de esa tutoría. Muchas gracias, Lick. Bueno, gracias a ustedes por su presencia y participación y que tengan una buena noche y lo que queda de la semana también, ¿verdad? Una buena semana. Que Dios la bendiga a todas.